Bienvenidos a nuestras clases de química. Mi nombre es Luis Escobar y en esta ocasión vamos a ver las leyes de los gases. En sesiones anteriores hemos estudiado los gases, que es un estado de la materia donde las moléculas se encuentran dispersas, como ejemplo los aerosoles, los perfumes, el gas de uso doméstico, el butano, el metano. Entonces, para estudiar a los gases vamos a necesitar entender las cuatro variables o cuatro eh, variables o elementos que nos permiten estudiar a los gases, que es presión, moles, temperatura y volumen. La presión es la cantidad de calor y en los gases se mide en grados Kelvin, que varía desde 273,15 hasta 373,15. Siempre los gases se miden en grados Kelvin. La presión en los gases se mide en atmósferas y la presión es la fuerza que se aplica sobre un objeto en un lugar determinado. En este caso ahí tenemos lo que es la presión. El volumen, en cambio, es el espacio que ocupa el gas y se mide en litros. También recordaremos que el número de moles es una medida física o química que reúne a la masa, a los litros, al volumen y el número de moléculas. Y una mol de cualquier gas es igual a 22,4 litros o también 6.023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar algunas leyes, donde la principal es que podamos interpretar las variables que se relacionan para estudiar a los gases. Entonces vamos siempre a tener dos variables y una va a estar en condiciones en forma constante o no va a variar. Ejemplo, si tenemos la presión y el volumen, hablaríamos de la ley de Boyle. Entonces dice que la presión es inversamente proporcional al volumen siempre que la temperatura sea constante. Eso nos dice Boyle-Mariotte. Ejemplo, cuando utilizamos una jeringuilla o cuando inflamos un balón o cuando le quitamos el aire a una llanta, pues ahí estaríamos hablando de Boyle. En cambio, Charles relaciona el volumen y la temperatura. Ejemplo, al cocinar los alimentos en una olla de presión. Si le quitamos el seguro a la olla de presión, va a salir todo el volumen que estaba contenido en ese recipiente. Siempre y cuando la presión sea constante. Eso dice Charles. Cambio, Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura, que dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura siempre que el volumen sea el mismo. Y finalmente la ley combinada, que es una combinación de estas tres leyes que estudiaremos. No sé, Boyle, volumen y presión, siempre que la temperatura sea constante. Charles, volumen y temperatura siempre que la presión sea constante. Gay-Lussac, presión y temperatura siempre y cuando el volumen sea constante. Y la combinada relaciona las tres leyes anteriores que estudiaremos. Entonces Boyle relaciona el volumen y la presión, que siempre es inverso. A mayor presión, menor volumen. A
A mayor volumen, menor va a ser la presión. Ejemplo, cuando nos miden la presión, cuando vamos a hacernos chequear con algún doctor. Charles, en cambio, relaciona el volumen y la temperatura. Cuando cocinamos los alimentos estamos aplicando la ley de Charles. Gay-Lussac, en cambio, relaciona la presión y la temperatura siempre que el volumen sea constante. A mayor presión, mayor va a ser la temperatura. Por ejemplo, cocinamos los alimentos y si aplicamos una temperatura de 100 grados centígrados, la presión va a ser cada vez mayor, más de 760 milímetros de mercurio.